Hola a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos a nuestro cuarto y último módulo del curso básico de negociación de la plataforma de Red Innovación. Gracias por acompañarnos y vamos pues ya en este último módulo dar los últimos tips, las últimas recomendaciones para cuando les toca estar justo en el momento de las negociaciones, pero también conversar con ustedes, compartir con ustedes algunas sugerencias y recomendaciones sobre qué hacer después de que se lleva a cabo el proceso de negociación o las reuniones dentro del proceso de negociación, ¿no? Entonces, en el módulo anterior, si recuerdan, en el módulo número 3, conocieron y manejaron algunos pasos y algunos elementos básicos importantes para poder definir la estrategia de negociación, ¿no? Y una estrategia de negociación mucho más preparada, con mucha más información y mucho más eficaz. Entonces, en este módulo vamos a estar viendo algunos elementos, vamos a estar comentando acerca de las fases de la negociación, como lo han planteado algunos autores, vamos a estar hablando sobre los elementos de la negociación misma, de ese momento en el que nos toca sentarnos, escuchar a las otras partes y tratar de comprenderlas, de presentar nuestras demandas, nuestras ofertas y llegar a un acuerdo. También vamos a compartir algunos tips sobre cómo hacer que una negociación sea exitosa, qué ocurre una vez que terminamos la negociación y también algunas recomendaciones y tips finales que van desde cosas a hacer hasta algunas de las visiones y actitudes que tenemos que tener en cuenta, ¿no? En un primer momento, bueno, el primer punto que quisiera comentar con ustedes es este tema de las fases de la negociación. Y muchos autores lo que hacen es que todo el proceso lo definen, digamos, como en 3 fases, ¿no? Algunos hablan de la prenegociación, y esto tiene que ver con todos los módulos anteriores que ustedes vieron, donde se da esta parte de análisis, de evaluación del contexto, donde se analiza esta parte del conflicto, si recuerdan en el primer módulo que estuvimos hablando del conflicto, y es una etapa de preparación, es una etapa de planeación, y que es muy importante porque todo esto lo hacemos a partir de los objetivos de negociación que nos definimos, ¿no? Es el momento donde se hace este análisis de los costos y los beneficios, donde se hace esta reflexión de si me quiero sentar a negociar o no. Todas estas decisiones se hacen en lo que se llama la parte de la prenegociación. Luego tenemos un segundo momento, una segunda etapa o fase que es la fase de la negociación. Es la etapa que se inicia una vez que las partes han acordado las reglas. Si recuerdan, en el módulo anterior establecimos que también hay que establecer o hay que negociar las condiciones de negociación y las reglas de juego. Entonces, una vez que están definidas estas reglas, los procedimientos, los plazos, la agenda, pues es cuando se inicia esta etapa de la negociación. Esta parte implica o integra el o los diferentes encuentros entre las partes que están participando en la mesa de negociación y donde evidentemente se implementan las estrategias que ustedes definieron previamente y donde se implementa la táctica negociadora, ¿no? Y hay una tercera fase que es la fase del seguimiento. Es una vez que nos levantamos de la mesa, ¿qué es lo que ocurre? Y ahí quiero puntualizar, y lo vamos a ver más adelante en este mismo módulo, que a veces se nos olvida esta parte. Porque a veces llegamos a los acuerdos, salimos con esta sensación de satisfacción porque pudimos cubrir las demandas o los intereses que teníamos, pero luego olvidamos la parte de, bueno, ¿cómo damos seguimiento a que estos acuerdos, pues, sí se cumplan? Hay un ejercicio que he hecho en cursos de negociación, que aprendí de un experto, Gerardo Lechevalier, y era un ejercicio donde sacabas una serie de lecciones acerca del proceso de negociación, y una de las lecciones que aprendías y que él dejaba muy claro es que negociar no implica acordar y mucho menos cumplir. Y esa frase me llamaba la atención porque implica que, bueno, el hecho de que nos sentemos en la mesa de negociación no quiere decir que necesariamente vamos a llegar a acuerdo, pero tampoco el hecho de que lleguemos a acuerdo implica que forzosamente estos se van a cumplir. Y por eso es sumamente importante la etapa del seguimiento.
La etapa del seguimiento constituye el momento correspondiente a la revisión del proceso y al seguimiento de los acuerdos. Y para que este seguimiento se realice, pues tiene que darse de forma satisfactoria con todas las partes involucradas. Es necesaria la participación de las partes involucradas en este proceso de seguimiento y donde se puede ir monitoreando a que los compromisos adquiridos pues sí se cumplan y en los tiempos, ¿no?, en los que se establecieron. Entonces, estas son fases que muchos de los autores, digamos, identifican en un proceso de negociación. Aunque tenemos estas fases, y sí me gusta resaltar eso, no debemos pensar que una negociación es un proceso absolutamente lineal. Con eso hay que tener cuidado. La negociación es un proceso vivo, es un proceso donde a lo mejor te diseñas una estrategia, haces todo este tipo de análisis, vas al momento de la negociación, pero a partir de eso tienes que regresarte a la parte de análisis porque el contexto cambió, porque cambiaron ciertas ideas o propuestas que tú pensabas que el otro iba a poner sobre la mesa. Uno tiene que estar preparado y preparada para esos cambios, ¿no? Entonces, si bien se han identificado como estas tres fases, hay que pensar que en la práctica la negociación es un proceso mucho más vivo, mucho más orgánico y no es tan lineal como pudiera pensarse. Entonces, planteamos estas tres fases, pero tengan en cuenta esto que es un proceso vivo y que puede ir transformándose y cambiando con el tiempo. Luego de que ha pasado este momento de la prenegociación, donde hemos definido esta parte de estrategia, se da lo que llamamos la negociación misma, ¿no? Y algunos autores han establecido como unos mini momentos o mini fases del proceso de negociación misma. Algunos autores establecen que toda negociación tiene un momento de apertura o inicio, que es cuando nos sentamos, nos presentamos y entonces decimos, no, ¿para qué estamos? Luego hay un momento que se llama la exposición de expectativas, que es cuando decimos, a ver, de esta mesa, de este proceso de diálogo, yo espero lograr esto, lograr esto, lograr esto. Es decir, donde empezamos a poner sobre la mesa las demandas que tenemos, otra vez a partir de las reflexiones y análisis que hemos hecho y de acuerdo al objetivo o objetivos que hemos establecido para el proceso de negociación. Una segunda minifase o momento tiene que ver con la discusión o el intercambio, es decir, una vez que ponemos nuestras cartas sobre la mesa, pues empieza, ¿no?, este diálogo de, bueno, déjame saber o tratar de entender qué está planteando el otro, esto que está planteando el otro está de acuerdo o es compatible con lo que yo planteo, capaz que hay algo que podemos hacer juntos, donde se da esta parte de diálogo donde aclaramos las ideas del otro, donde confirmamos las percepciones o ideas que teníamos sobre el otro, y donde vamos haciendo este análisis a partir de las demandas que se van poniendo sobre la mesa. Un siguiente elemento, un cuarto elemento tiene que ver con la parte de acercamiento y es donde voy viendo estos hilos conductores, estas similitudes o cercanías entre las propuestas del otro y mis propuestas. Si ustedes se acuerdan, en el segundo módulo estuvimos hablando acerca de la sopa, con Z, no con S. Si recuerdan este módulo, hablábamos de esta zona que llamamos la zona de posible acuerdo. Y es donde vemos que hay superposición o complementariedad entre mis intereses y los intereses de la otra o las otras partes. Cuando estamos llegando a ese nivel es donde se puede dar esto del acercamiento, donde estamos viendo estos puntos en común, estos puntos cercanos, y a partir de ahí es donde podemos avanzar al siguiente nivel o al siguiente fase del momento mismo de la negociación, que tiene que ver con generar o llegar a los acuerdos y al cierre del proceso de negociación, ¿no? Entonces, este proceso se da. Es posible que se dé en una sola reunión, es posible que se den diferentes reuniones, capaz que nos toma mucho más tiempo del estimado hacer esta parte de intercambio, necesito reflexionar más, entonces tenemos un segundo momento. Son de las cosas que pueden darse. Otra vez, recuerden que la negociación es un proceso vivo, es un proceso que puede irse enriqueciéndose y transformándose, y entonces tenemos que estar abiertas y abiertos a que a lo mejor en una sola sesión no podemos agotar todos estos puntos, porque surgen más dudas, porque a lo mejor no teníamos toda la información a la mano, y es un proceso, digamos, válido, y podemos decir, bueno, lleguemos hasta aquí, y luego en un siguiente momento retomamos la discusión, ¿no? Entonces, estos son como algunos momentos claves dentro de la negociación misma que hay que tener muy en cuenta. Ahora,
Pensando como en todo en estos momentos, pensando en lo que podríamos enfrentar una vez que nos sentamos a la mesa de negociación, siempre surge la pregunta de, ajá, y entonces, ¿cómo hago para que mi negociación tenga las mayores posibilidades o probabilidades de que sea exitosa? Y es una pregunta absolutamente válida. Nadie quisiera sentarse a una mesa de negociación pensando en que va a tronar el proceso, en que no va a avanzar y no vamos a llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces aquí quiero compartir con ustedes algunas ideas que me parecen son claves. Lo primero es que hay que mantener una actitud abierta al diálogo. Y eso hay que llevar nuestra actitud a la mesa, pero también hay que generar en los demás esta actitud. Pueden darse momentos de cierta fricción o de cierta tensión en el proceso de negociación. Es importante que de las diferentes partes haya esta disposición de, a ver, calmémonos, a lo mejor estamos llegando a un punto donde no estamos generando algún acuerdo, pero al final estamos aquí, sigamos dialogando, sigamos viendo qué podemos hacer. Entonces, lo primero es que hay que tratar de mantener una actitud al diálogo, una actitud personal, una actitud del grupo y también en el momento en que se dé alguna fricción en el grupo, pues también decir, bueno, la idea es que avancemos en el diálogo, a generar también y promover también con los demás esa apertura a dialogar y escuchar las ideas de los otros. Hay que mantenerse atento al lenguaje verbal y no verbal de la contraparte. Otra vez, hay personas muy expresivas, yo soy así, donde con mucha facilidad te puedes dar cuenta si me siento molesta, si me siento frustrada o si siento, ¿no? El rostro cambia. Hay otras personas que son menos expresivas, pero hay incluso la parte del lenguaje, la parte de cómo nos expresamos. Hay personalidades, hay gente mucho más directas, otros menos directos o directas, hay personas mucho más firmes o con un tono de voz mucho más fuerte o tosco, hay otras personas con un tono de voz mucho más calmado, pero es importante, la parte de la forma en la que expresamos nuestras ideas. Yo siempre digo, hay que tener cuidado de no personalizar la discusión. No es lo mismo que en un proceso de diálogo yo les diga a ustedes, no estoy enteramente de acuerdo con la idea que estás planteando, a yo decirles, no estoy de acuerdo contigo o tú estás equivocado. Utilizar ese tipo de expresiones hace que automáticamente la otra parte se ponga a la defensiva, se sienta agredida y personalice la discusión. Entonces, hay que saber cuál es el lenguaje que utilizamos para siempre enfocarnos en la problemática de discusión y evitar la personalización de la discusión. Eso es un elemento importante. Y el otro tiene que ver con el lenguaje no verbal, cómo nos expresamos, pero también hasta la postura del cuerpo. No es lo mismo cuando ustedes están hablando y yo estoy escuchando con un cuerpo así o escuchando, digamos, con mis hombros abiertos, a que yo esté con los brazos cruzados frente a mi pecho. Esto es una actitud que el otro va a asumir como estoy bloqueando tus ideas. Entonces hay que tener como mucho cuidado en estas cosas y nosotros aprender y cuidar cómo nos comportamos y cómo nos expresamos en la mesa de negociación. Otro elemento importante es repetir sus palabras, con sus palabras lo que la otra parte dice. A veces cometemos el error de suponer que el otro nos entendió o suponer que fuimos lo suficientemente claras o claros o suponer que entendí lo que el otro entendió. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando la otra parte o las otras partes nos plantean una idea, una demanda, un interés, parafraseemos, repitamos la idea para nosotras y nosotros asegurar que entendimos exactamente lo que la otra parte estaba planteando, ¿no? E incluso motivemos al otro a que haga lo mismo para que también le quede claro cuáles son los planteamientos que estamos haciendo. Hay que asegurar que el otro está siendo genuinamente comprendido. Otro elemento importante es que tenemos otra vez que diferenciar entre intereses y posiciones. Y ahí vuelvo y retomo lo que vimos en el módulo número 2 con los triángulos. Si mantenemos la discusión en las posiciones, que son solo las demandas, y no vamos a la parte de los intereses, que son las razones por las cuales estamos planteando esas demandas, no vamos a avanzar en la negociación. Recuerden que la sopa solo la encontramos a nivel de profundizar en los intereses. Entonces, mantengamos las discusiones y podamos distinguir, busquemos la manera de distinguir entre intereses y posiciones. Otro elemento importante es
digamos, mantra de aquellos que promueven los procesos de construcción de consenso y de negociaciones. Se puede ser duro con el problema, pero no con las personas. Y esto es como un mantra, ¿no? Ser duro con el problema, no con las personas. Tiene que ver con lo que decía anteriormente de no personalizar. Ataquemos los problemas, no hagamos ataques personales con las personas, porque cada uno es diferente, tenemos diferentes estilos. Al final lo que queremos es atender el conflicto a partir del proceso de negociación. También es recomendable definir roles y mantenerlos durante el proceso. Y lo hablamos en el módulo anterior cuando hablábamos acerca de seleccionar o definir a las o los negociadores del proceso. Hay que definir quién hace qué, pero también hay que garantizar, y eso es parte de la cooperación entre todas las partes, que cada quien cumpla su función o su rol. Y como decíamos en el módulo anterior, si un negociador no está facultado para tomar ahí en la mesa de decisiones, esta persona tiene que ceñirse a ese rol y a esas funciones que tiene. Un último elemento que ayuda mucho a que la negociación pueda ser mucho más exitosa tiene que ver con mantener la coherencia dentro del equipo de negociadores. Cuando tienes una sola persona como vocero o como vocera, pues tienes ese solo canal, pero cuando tienes un equipo de negociación, imagínense ustedes que en la mesa están discutiendo ideas y dentro de un mismo equipo, uno de los integrantes del equipo plantea una cosa y otro de los integrantes del equipo plantea otra. Las otras partes van a decir, a ver, pero ellos ni siquiera se han puesto de acuerdo sobre lo que están planteando. Entonces, es sumamente importante que haya esta coherencia, que las estrategias que se definan todas y todos estén enterados, que cada quien sepa y mantenga su rol y que puedan ceñirse a esto. Y es absolutamente factible si se plantea algo que no pueden decidir en ese momento, decir, necesitamos un día para discutirlo, necesitamos unos minutos para discutirlo, necesitamos ir con alguien más para discutirlo. Si es parte de su proceso de toma de decisión, hay que poder decirlo, hay que dejarlo claro, pero que sí sea evidente que es un grupo que está cohesionado, que es un grupo que trabaja de forma coherente y que es un grupo que está muy bien organizado. Eso es muy importante. Ahora, algunas ideas para tener en cuenta. Uno, porque a veces vemos los procesos de negociación y ponemos expectativas a veces muy altas. El éxito o el fracaso de una negociación no se mide por el logro o no del acuerdo, porque la negociación no necesariamente tiene que llegar a eso. Recuerden la frase que le decían, negociar no implica acordar y mucho menos cumplir. Entonces, a veces no llegamos a los acuerdos, no tendríamos que definir esa negociación como que fue un fracaso, no. Hay muchos beneficios colaterales de un proceso de negociación. A veces, a lo mejor no llego al acuerdo o a la satisfacción completa de mis intereses, pero si yo no estaba en el espacio de negociación y este proceso me permitió insertarme en este espacio, ya estoy ganando. Entonces, pensemos también en los beneficios colaterales, el estar en un espacio en el que no estaba, el fortalecer una relación que no estaba, el fortalecer una comunicación que no estaba, el fortalecer incluso habilidades internas que a lo mejor no tenía. De estos procesos también se aprenden y muchos de los autores sobre liderazgo siempre dicen que del fracaso también se aprende, ¿no? Entonces, en aquellos casos donde no se alcanza el acuerdo, es recomendable interrumpir las negociaciones sin afectar las relaciones entre los involucrados. Creo que lo comentábamos en el primer y el segundo módulo, este tema del impacto o el peso que se le dan a las relaciones en un proceso de negociación. Entonces, a lo mejor en este momento no estamos avanzando en un acuerdo, pero yo le doy un gran valor a la relación que tengo contigo, a la comunicación que tengo contigo, y como en el futuro quiero preservar, para el futuro quiero preservar esa relación, pues entonces a lo mejor es, bueno, entonces no llegamos a un acuerdo, pero no hay problema, seguimos siendo amiguitos, seguimos colaborando, ¿no? Porque pueden haber momentos en los que como unos actores lleguemos a un acuerdo y en otros momentos no. También hay que tener en cuenta que el poder interrumpir la negociación preservando las relaciones puede permitir retomar las conversaciones en otro momento y trabajar en otro acuerdo o incluso acudir a un tercero, ¿no? Y recuerden cuando hablábamos también de esta parte de otros métodos para resolver el conflicto como la mediación o el arbitraje.
arbitraje. Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que aprender a valorar, es decir, no forcemos el tema de llegar a un acuerdo, porque a lo mejor llegando a un acuerdo terminamos rompiendo la relación, y si le damos un peso a las relaciones con las otras partes, pensando en el corto, mediano y largo plazo, pues capaz que, bueno, ahora lo dejamos aquí, pero no descartamos que en un futuro podamos volver sobre este u otros puntos, tratar de iniciar un nuevo proceso de diálogo y tratar de llegar a algún tipo de consenso. Una vez que estamos, digamos, finalizando las discusiones, que estamos terminando este momento, y recuerden que hablábamos, cuando hablábamos de estas pequeñas minifases, hablábamos que hay un momento donde se llegan a los acuerdos y se da el cierre del momento mismo de la negociación, hay algunas cosas que tenemos que considerar. Lo primero es que hay que elaborar planes para la implementación de los acuerdos, ¿sí? Y eso se tiene que hacer en la mesa de negociación, es decir, no es que me levanto y luego te estoy buscando para saber cómo le vamos a hacer, no. Tiene que darse en ese mismo momento, eso es parte de la misma discusión. Entonces, elaborar planes para la implementación de los acuerdos, quién va a hacer qué, cómo se va a hacer, en qué momentos, esto hay que hacerlo. Se tiene que definir una metodología para el seguimiento y para la evaluación de todas las partes, quién da seguimiento, quién da información, cuáles son los canales que vamos a mantener abiertos para la comunicación. Esto también hay que definirlo. Hay que identificar responsables y tiempos. Y esto parece básico, pero a veces son las cosas que se olvidan. Es decir, ¿qué hacemos teniendo planes, teniendo definido qué se va a hacer, si no sabemos quién lo va a hacer y no sabemos en qué tiempo lo va a hacer? No podemos dar ni seguimiento ni monitorear la implementación de los acuerdos si no sabemos quién tienen que rendir cuenta, quiénes tienen que rendir cuenta dentro de cada una de las partes y en qué tiempo tienen que rendir cuentas para la implementación de los acuerdos. Entonces, eso es fundamental y esto es claro. Y una última cosa es, bueno, que hay que definir las formas de comunicación entre las partes, es decir, no es un asunto de que nos pusimos de acuerdo, nos vamos, adiós, bye bye, no, a ver, para la parte del seguimiento, bueno, quién va a ser el canal de comunicación, a través de quién vamos mandando el cumplimiento de la parte o de las tareas que nos tocaba, todo eso hay que poder definirlo, todo eso hay que poder acordarlo antes de que se cierre la negociación y antes de levantarse de la mesa. Algunas recomendaciones que quisiéramos hacer es, uno, hay que supervisar el cumplimiento de los acuerdos, esto es muy importante, tiene que haber alguien que diga, bueno, para tal fecha, tal persona debe haber hecho tal cosa, no lo ha hecho, ¿qué pasó? Eso hay que dar seguimiento, y debe haber incluso esta claridad de que como llegamos a un acuerdo conjuntamente, hay corresponsabilidad de todas las partes para llegar a este acuerdo. Es decir, no es solamente que yo voy a dar seguimiento a mis tareas, sino que tengo que dar seguimiento a las tareas del otro, y vamos en este asunto de esta comunicación abierta, pensando en poder implementar los acuerdos, pues entonces vamos monitoreando lo que estoy haciendo y lo que me tocaba, pero también lo del otro. Hay que recopilar experiencias, hay que hacer un análisis crítico y hay que obtener retroalimentación del equipo de negociador. ¿Qué fue fácil? ¿Qué fue difícil? ¿Qué hizo el proceso más complejo? ¿Qué tipo de personalidades o estilos hicieron el proceso más complejo? ¿Qué tipo de planteamientos o demandas complejizaron el asunto? ¿Qué fue lo que lo hizo mucho más fluido? Todos esos elementos son útiles para en un siguiente momento de negociación, con los mismos actores o con diferentes actores, podemos aprender y ver, bueno, qué tipo de mejores prácticas, de lecciones aprendidas podemos identificar y reutilizar en un futuro proceso de negociación. Hay que revisar y evaluar de forma detallada el proceso con el fin de identificar áreas de debilidad. Digamos, no somos perfectos o perfectas, hay momentos donde a lo mejor cometemos algún tipo de error. ¿Dónde están nuestras debilidades para poder avanzar sobre ellas y para poder hacer los cambios que nos hagan mucho más fuertes y mucho más efectivos como negociadores o negociadoras? Y también, bueno, pues evidentemente identificar cuáles fueron los elementos positivos o las fortalezas que nos ayudan a decir, tenemos todo esto en nuestro favor, todas estas son habilidades construidas y fortalecidas, entonces apliquémoslas en futuros procesos de negociación. Para concluir este módulo, yo quisiera plantear con ustedes algunos tips finales,
también como para recapitular y tener algunas de las ideas que hemos planteado en estos módulos en cuenta. Lo primero, otra vez, mantenga una actitud abierta al diálogo, siempre. Si usted decidió sentarse a la mesa de negociación, si usted identificó que aquí en la mesa hizo su man y que aquí en la mesa pues, tiene mayor probabilidad de satisfacer sus intereses, pues entonces que haya esta disposición al diálogo y esta disposición para escuchar genuinamente a las otras partes. Cuide el lenguaje verbal y no verbal, ahí tenga mucho cuidado con esta parte, cómo se sienta, cómo se para, cómo se expresa. Parafrasee lo que el otro dice para asegurar que está entendiendo, que está comprendiendo las ideas del otro. Diferencien en todo momento intereses de posiciones. No sean duros con las personas, sean duros con los problemas, porque eso es lo que ustedes quieren resolver. Definan roles, ténganlos muy en claro y que todas las partes puedan mantenerse en esos roles. Y finalmente, que quienes estén negociando y los equipos de negociación, pues puedan actuar con coherencia y de forma coordinada. Aquí concluyo el módulo número 4 de este curso básico de negociación de Red Innovación. Muchísimas gracias a todos y todas por acompañarnos en cada una de estas sesiones. Una vez más, para este módulo les recomendamos que puedan acceder a la plataforma de Red de Innovación, puedan revisar la bibliografía adicional, puedan realizar los ejercicios que están ahí planteados. Si tienen dudas, comentarios, avísenos, háganos llegar la información. Nuestra expectativa es que este módulo y este curso pues sea de utilidad para ustedes. Estamos en la mejor disposición de despejar sus dudas y de verdad muchísimas gracias por el tiempo que han decidido dedicar para este curso. Espero que todo esto haya sido de utilidad. Esperamos seguir en contacto con ustedes y bueno, nuevamente muchísimas gracias. Mi nombre es Keila González, soy la directora de la oficina de NDI en México y gracias de verdad por acompañarnos. Cuídense.